¿Se ve? ¿Se escucha y se ve? Sí. Sí. Ya, Sí, muy bien. el orden para que se vea pantalla completa. Ahí se ve la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, entonces partimos. Bueno, voy a hacer una breve presentación de la parte que nos tocó trabajar del componente biodiversidad dentro de todo el proyecto ARCLIM, el mapa de riesgo climático. Como bueno, ya varios de ustedes conocen de este proyecto que abordó muchos distintos tipos de aproximaciones para la evaluación de riesgo en relación al cambio climático, y específicamente les voy a presentar lo que trabajamos en el componente biodiversidad. Para el componente biodiversidad se decidió trabajar con dos enfoques. El primer enfoque, que es el análisis de riesgo para diversidad de flora y fauna, fue la parte más relacionada como a la línea argumental, por decirlo, del resto del proyecto, en que con esta lógica de las cadenas de impacto, es decir, de tener identificados impactos específicos sobre elementos, en este caso de la biodiversidad, en relación a elementos del clima, y para el caso puntual de este primer enfoque, del análisis de riesgo, evaluamos el impacto sobre la flora y fauna de los cambios en la precipitación y la temperatura. Todo eso lo voy a explicar más adelante en detalle. Y esto es lo que uno pueden acceder directo de la página del proyecto ARCLIM. Pueden ver el impacto a nivel de tanto, como les mencioné, de fauna y flora, para el componente de precipitación y temperatura. Y además, como un adicional a lo presentado dentro de la plataforma, se agregó un mapa de especies, que es un enfoque distinto, que como no está a la par con esta otra lógica del análisis de riesgo, y este mapa de especies en el fondo es una muestra, es un visor que se desarrolló particular para poder ver cómo van a variar los potenciales espacios de distribución de un número acotado de especies de flora y fauna bajo los escenarios futuros que está trabajando el proyecto ARCLIM. Entonces, a continuación les voy a explicar en detalle estas dos patas de la parte del componente de biodiversidad. El primero, para el análisis de riesgo, lo que decidimos fue incorporar una mirada, una aproximación para evaluación de riesgo de biodiversidad a partir del cambio climático, que fue desarrollada en Australia, fue presentada el año 2019, aquí en Scientific Reports, y que este enfoque, que lo que nos acomoda bastante porque el fondo directamente evaluaba riesgos a partir de la variable tanto temperatura como precipitación, pero la fuente de datos de diversidad era la observación, el registro directo de base de datos de presencia. Es decir, lo que uno saca de la base de datos de herbario o de distintos tipos de fuentes, ese dato puntual se incorpora y se puede evaluar directamente con el clima, y uno puede establecer una relación y una evaluación de riesgo. ¿Y cómo lo hace? A través de un concepto que es el concepto de margen de seguridad, o podríamos decir más simple de tolerancia climática, en que lo que uno establece, uno define como un rango de tolerancia actual y ve cómo va a variar el clima en el futuro, que es nuestra amenaza dentro de la lógica del proyecto ARCLIM, ahí lo vamos a ver en detalle. Y entonces con esa diferencia uno puede saber qué tan lejos, qué tan cerca está dentro ahí de su margen de seguridad el conjunto de especies, tanto de flora y de fauna, que están dentro de un píxel del territorio, de un cuadrante del territorio, que en este caso sería, nuestro unidad de análisis son cuadrículas, píxeles de 5 por 5 kilómetros. Aquí está como la lógica más en detalle. Entonces el riesgo para nuestro análisis en biodiversidad va dado por la amenaza, es una ponderación de la amenaza, de la exposición o nivel de intervención, como después se trabajó, y también esto era inicialmente sensibilidad, pero finalmente quedó como vulnerabilidad. Hay toda una discusión interna del grupo, pero esos son los tres elementos. En este caso, diversidad quedó de esta forma: amenaza, nivel de intervención y vulnerabilidad. Y también siguiendo el marco metodológico del proyecto, como les señalaba, y aquí está de una forma más gráfica cómo se calculó. Entonces se divide en cuadrículas de 5 por 5 en todo el territorio de Chile continental. Se sobrepone una base de datos de puntos de registro de observaciones
de flora y fauna, y entonces se analiza como el máximo límite de tolerancia climática, este es el ejemplo con temperatura, se pasa lo mismo con precipitación, para las distintas especies que están dentro del cuadrante, en este caso 4 especies, y se calcula la mediana de todo el conjunto que está dentro del PEC-100. Y luego esa mediana, como mediana actual, es la que se compara con el valor en el futuro, y de esta forma se establece este rango de tolerancia. Así que eso es un poco, para que entiendan un poco la lógica del cálculo detrás de lo que se define como margen de seguridad. Los métodos. Entonces aquí el elemento básico es la base de datos de especies, de ocurrencia, y para eso se decidió trabajar con 2 fuentes. Todos los datos que están disponibles hasta el momento que se hizo este análisis en la base de datos mundial de SEA, que es el GBIF, y se adicionó otra base también que es global, que es la base BIEN. Aquí tienen los registros, la forma de que ustedes, perdón, la página web de estos 2 proyectos. El GBIF es como el estándar mundial de base de datos de diversidad, y viene una base de datos más reciente que es muy interesante porque tiene datos de distintas fuentes, que incluso algunos no están en GBIF, así que hacen un buen complemento a ambas fuentes. Y aquí está, después de una serie de muchas limpiezas, de análisis de taxonomía, de localidad, un largo filtro, se llegó un total de 181.000 registros para flora y 184.000 registros aproximadamente para fauna. Y ahí está, pero observan, aunque un poco mayor el número de registros de fauna, pero el número de especies de flora es 5 veces lo que está en relación a fauna, y fauna en su gran mayoría son, bueno, eso lo vamos más adelante, son gran mayoría aves. Por ejemplo, los mamíferos están súper poco representados. Ahí hay todos unos problemas con la base de datos que voy a mencionar al final en la parte de la discusión. Y así se ve espacialmente la distribución de los registros de flora y los de registros de fauna. Como ven, los registros de fauna pasa que en un punto pueden haber cientos de observaciones de aves, por ejemplo. Entonces, por eso, espacialmente es más acotado, pero incluso un poco mayor en el total. Y la flora está mucho más como dispersa en el territorio, pero en general son registros únicos. Así que hay todo un tema con la base de datos y cómo se trabaja. Y bueno, aquí cada una de las variables con la que se define el nivel de riesgo. La amenaza es como se ocupó el concepto de amenaza que se ocupó a lo largo de todo el proyecto. Esta es la proyección, la diferencia entre la proyección actual y futura, en este caso la temperatura promedio anual y la precipitación media anual. El nivel de intervención o la exposición, como lo entendíamos en un inicio, se refería en este caso particular a la superficie de vegetación natural disponible en cada una de estas unidades de análisis, en el fondo cuánto queda de vegetación natural, y la vulnerabilidad es donde integramos este concepto del margen de seguridad. Y la vulnerabilidad se define como la multiplicación del margen de seguridad, que es como la tolerancia de la especie, por la capacidad adaptativa, y que en este caso la capacidad adaptativa se refiere a la amplitud del nicho climático. En el fondo, una especie con un nicho climático más amplio tiene mayor capacidad adaptativa a estos cambios que van a existir en el futuro. Lo vamos viendo uno a uno también. Bueno, los resultados, como todos los distintos elementos del proyecto del clima, ustedes pueden, comuna por comuna, pinchar y tienen toda la distribución a escala comunal de la amenaza, del nivel de intervención, la vulnerabilidad y el riesgo final evaluado. Aquí está un ejemplo, esto es fauna con precipitación. Los resultados en el caso de la amenaza, así se ve, estas son las diferencias entre, esto se ocupó en las mismas proyecciones futuras que se ocuparon en el resto del proyecto. Este escenario, este RCM, con un escenario de medición del 8.5, el más negativo, se podría decir, con esa ventana, con ese periodo de tiempo del 35 al 65, y a partir de un escenario actual del año 80 al 2000. Entonces, aquí están las diferencias de temperatura y las diferencias de precipitación. Donde es mayor amenaza, el valor lo más cercano rojo, en caso de temperatura en la zona altiplano, y en el caso de precipitación, aquí la amenaza es disminución, claramente, que está en toda la zona precordillerana y cordillerana entre la metropolitana y la región de Aysén. Y en el caso de la intervención, esto, para poder determinar cuánto se ha perdido, cuánto queda, ocupamos el documento de la lista roja de ecosistemas terrestres de Chile, que había trabajado hace varios años para el Ministerio de Medio Ambiente, actualizado, y aquí uno puede establecer, para los pisos de vegetación, uno puede establecer un valor, y eso de pérdida,
a partir de la transformación de zona urbana, zona agrícola, zonas forestales, y zonas mineras también está incluido, y entonces uno puede establecer una categoría de intervención a partir del nivel de pérdida. Y el margen de seguridad, este es lo que les comenté, esta tolerancia a las especies que se calcula entre esta mediana de un valor, tanto de temperatura o precipitación en un tiempo actual, proyectado hacia un valor futuro. Aquí están los resultados. Si ven, los resultados son por puntos, en el fondo, son por píxel con datos. Cuando no había píxel con datos, son esos datos grises que no hay valor. Eso es un sesgo del estudio. Pero como es una mirada comunal, podíamos trabajarlo porque al final lo que hizo, se extrajo el valor promedio de todos estos conjuntos de píxeles por comuna. Y se pudo llegar a que todas las comunas están cubiertas por al menos un dato. Por ejemplo, aquí en esta zona del norte, que tenemos mucho más vacío de información de la base de datos, tenemos comunas que son gigantes. Por ejemplo, Sierra Gorda, no sé, comunas gigantes que llegan hasta van de costa a precordillera, entonces pueden ser utilizadas, como tenemos el valor común, al final, como de evaluación, el análisis lo permitía. Y aquí está la definición de la capacidad adaptativa, era definido por la amplitud del nicho. Esto de análisis es bien interesante porque muestra dónde hay mayor número de especies con espacios climáticos restringidos, que eso también podrían tener en el futuro, tendrían un valor de conservación per se, porque se refiere a las especies que tienen un espacio climático muy pequeño y están muy restringidas, van a estar mucho más en riesgo que otras especies que tienen nicho más amplio y están más distribuidas en Chile. Entonces la vulnerabilidad va a ser finalmente la multiplicación del margen de seguridad por la capacidad adaptativa, y el riesgo es la ponderación de estos tres elementos: amenaza, nivel de intervención y vulnerabilidad. Y ahí están los resultados finales. Por ejemplo, este es el resultado final. Para flora, temperatura, precipitación, y para fauna, temperatura, precipitación. Aquí un poco para la discusión del resultado, aquí lo muestro con una cobertura uso de suelo, y entonces, por ejemplo, aquí está esto ya es la expresión de estos mapas, que son a nivel de píxel. Esta es la expresión ya a nivel comunal, como es el enfoque del proyecto ARCI. Entonces, como ahí está transferido al promedio de cada comuna, los valores obtenidos en este análisis de píxel por píxel de 5 kilómetros. Así que bueno, y ahí pueden ver la zona, aquí está, la amenaza está muy como tendenciada por el valor por el número de especies, y también por la presencia de la exposición o el nivel de intervención, que es donde están las zonas más intervenidas del territorio, que es la zona centro-sur, principalmente por la actividad agrícola y la actividad forestal. Eso no es nada tan novedoso. Entonces, pero igual hay zonas que aparecen como con alto riesgo en el altiplano, dependiendo si es fauna o flora, y dependiendo si el criterio es temperatura o precipitación. Por ejemplo, en la fauna aparece también bien relevante la zona del altiplano, por lo que es temperatura, y así que no es que solamente indique que el centro-sur es donde se concentra toda la amenaza. Todo el riesgo, perdón, no la amenaza, todo el riesgo. Y el mapa de especies es un enfoque completamente distinto. Aquí quisimos, ya como teníamos trabajada esta base de datos, le quisimos dar como un plus para el término de difusión. Quisimos hacer una aproximación de modelos, ya que teníamos buen número de registros para ciertos grupos, especialmente para plantas. Y esto es un enfoque clásico de modelación, en que a partir de los puntos y a partir de un conjunto de variables ambientales, uno hace un modelo estadístico que correlaciona el punto, la observación con la variable, y lo proyecta en una proyección espacial, en que uno puede definir como un área proyectada como la distribución potencial o el espacio climático apropiado en el futuro para una especie de flora o de fauna. Se modelaron 440 especies de flora y 110 especies de fauna. El criterio fue, en el caso de la flora, que hubiesen a lo menos sobre 100 registros únicos, y en el caso de la fauna, que a lo menos hubiesen 20 registros únicos. Y ya sobre eso ya la especie podría ser modelada como para tener algún nivel más o menos mínimo de certidumbre estadística. El enfoque se usó un enfoque bien clásico de modelación, el software Maxent.
5 variables climáticas seleccionadas del conjunto, del amplio conjunto de variables climáticas y de índices climáticos que se generó en el proyecto ARCLIM: la transpiración, la precipitación acumulada, el promedio anual de insolación, la radiación, la mínima temperatura y la máxima temperatura. Y los tiempos son los que yo les mencioné, el periodo histórico y esta proyección futura bajo el RCP 8.5 para el 3565. Esto es súper importante, que los resultados indican una probabilidad, no indican que va a haber presencia o no de especies o de densidad de individuos, es solamente una proyección, una correlación, una proyección al futuro de cuáles son las zonas más adecuadas que podrían estar las especies, dónde podrían estar las especies. Y para mostrarlo, decidimos hacer el enfoque para mostrar, entonces tenemos estos mapas de probabilidad, y lo que se hizo fue, se aplicó una diferencia entre el modelo futuro y el modelo actual, y así podíamos tener diferencias negativas, es decir, zonas donde va a disminuir la probabilidad, y zonas con diferencias positivas donde va a aumentar la probabilidad. Y eso es lo que se mostró en el visor, que se los voy a mostrar más adelante. Aquí un ejemplo con 2 especies, una especie de planta, otra de fauna, para que vean más o menos cómo eran los resultados originales del Oxyphilium. Y esto es lo que uno puede ver en el visor, y uno puede ver así, con mucho detalle para estas 440 especies de flora y 110 de fauna. Entonces la gracia es que uno puede correr esta barrita, y entonces uno ve la probabilidad actual y cambia la probabilidad futura, y esto es cómo se ve en términos de diferencia. Y aquí los colores rojos, como les mencionaba, diferencias negativas, es decir, aquí se va a perder la probabilidad, y los colores azules donde va a aumentar la probabilidad en el futuro. Así que ese es el visor, también lo invito a que vean, como es algo bien más o menos simple, pero súper útil, es como entrega mucha información, así que también estoy invitado a que puedan revisar. Claro, lamentablemente es un conjunto muy acotado de especies, piensen 440 especies de plantas, y en Chile continental tenemos más de 3.000 especies, pero es un primer acercamiento, es un primer visor que se puede ir modificando, y también y también uno puede pinchar y obtener datos píxel por píxel y poder relacionarlo entonces a los resultados de riesgo anterior. Así que ese es el visor de especies. Y finalmente, bueno, quería hacer un poco discutir algunos de los resultados para el análisis de riesgo para la Universidad de Flora y Fauna, y tanto para el mapa de especies. Aquí lo clave es la calidad de la base de datos, en nuestro dato de entrada, el que va a definir finalmente cómo van a ser los resultados. Acá hay un mundo de temas, los datos del GDIF en general es muy útil, hay muchos datos, pero no están muy limpios. Hay un nodo GDIF Chile que está trabajando en la limpieza de los datos relacionados al territorio nacional, pero en general cuando uno agarra grandes números de especies, todo tiene que hacer un proceso de limpieza súper amplio. Hay errores de ubicación, hay errores taxonómicos, entonces todo eso uno lo debe trabajar. Y bueno, si la metodología utilizada es la correcta, qué falencia, que se podría mejorar. El tema de la exposición, todo el nivel de intervención, sí la pérdida de superficie natural es un buen criterio de exposición, también hay una buena discusión. Esto potencial, se pueden incorporar más escenarios de cambio climático. Aquí solamente para este componente y por motivo de los datos del proyecto trabajamos solamente en específico de SRCP, pero se podrían agregar otros escenarios. Y en el caso del mapa de especies hay otros temas interesantes como también hay muchos métodos de modelación distintos a Maxent. También se pueden incorporar otras variables explicativas para generar los modelos. Y aquí también uno podría integrar estos resultados, por ejemplo, el Simbio, esta base de datos de diversidad que está manejando el Ministerio de Medio Ambiente, en que uno podría hacer con la conexión entre los datos de especies en específico y estas aproximaciones que entregan modelos espaciales. Y aquí le querían, no sé, para que vieran nomás los resultados, y esta es la actualización de la lista roja, y aquí se ve claramente que los resultados que tuvimos solamente con los registros, y aquí la aproximación de lista roja que incorpora otros elementos como la pérdida de la superficie histórica, tamaño de los ecosistemas, otros. Los resultados que se llegan, por ejemplo, zonas en negro son ecosistemas que bajo una tasa de pérdida lineal en el futuro desaparecerían en los próximos 30 años. Entonces, en una ventana de 50 se proyecta 30 años. Entonces, también hay una relación entre el riesgo y lo que uno puede obtener a través de otra aproximación. Eso le quería mencionar. Y bueno, dar las gracias. Aquí no dejar mencionar
a Rachel Gallagher de la Universidad Macquarie de Australia, que fue una investigadora que ha trabajado harto en estos temas, que ayudó mucho también con la adaptación de la metodología, y a David Uribe, un estudiante que ahora está haciendo su doctorado también en la Universidad de Melbourne, que también trabajamos los datos conjuntamente. Y especialmente el CR2 como el impulso y ayuda de René Garreau y de Mark Falvey también, que fueron esenciales para que pudiéramos sacar este trabajo en los tiempos solicitados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Muy bien, además en el tiempo, así que podemos ahora dar la palabra para algunas preguntas para Patricio. Pueden levantar la mano o abrir nomás el micrófono. Nicolás. Hola Patricio, por acá Nicolás Salamos. Hola. Yo tengo una pregunta acerca del tema de cómo se definió la exposición, porque por lo que entiendo, a mayor nivel de intervención se asumió que había una mayor exposición, ¿o no? Sí. Y uno también podría hacer el análisis de justo lo contrario, de que de alguna forma, a menor nivel de intervención, hay una mayor cantidad de biodiversidad en dicha grilla y por eso podría ser más expuesto. O por ejemplo, en una ciudad podríamos decir que no hay tanta biodiversidad, ¿cierto? Y es el mayor grado de intervención posible. Entonces, un poco, ¿cómo resolvieron eso? Sí, bueno, eso fue una discusión que fue una buena discusión. En el fondo, como conceptualmente, en el marco de la exposición como está definido, medida del tamaño absoluto o relativo del sector o sistema en la condición actual, ¿cierto? Entonces, y bajo esa lógica, entonces en el fondo, si en este sistema, que es la biodiversidad, había una unidad, pensémoslo en pixel o en una comuna, que mantenía su sistema en buenas condiciones, es decir, con poco reemplazo, se asumía que tenía menor exposición. Porque va a ser menos, estaría menos con la amenaza en el fondo, que esta amenaza que es súper clara, que esta diferencia presente-futuro, quizás tendría menor implicación que en una zona en que sean, llevemos al extremo, pequeños, pensemos en la costa de la región del Maule, que son solamente pequeños fragmentos de vegetación nativa donde se encuentran las especies que estamos analizando. Pero como tú dices, es completamente de acuerdo también que uno lo podría ver de la forma contraria y uno podría establecer, pero ahí el problema es que uno estaría como sobreestimando, estaría sobreestimando lo más común, y como las cosas más restringidas que están en zonas que hay mucha pérdida, se perderían con eso. Y aquí un poco lo que se quería relevar, que era que las zonas donde hay mayor amenaza por la acción del hombre, ahí se relaciona un poco la amenaza. Entonces, por eso también no es que se haya tendenciado, pero si uno mira los resultados, la zona centro-sur concentra un mayor número de comunas con mayor nivel de riesgo. Lo cual a mí no me parece un despropósito, desde el punto de vista de lo que esperamos para el futuro, dado las variaciones climáticas y dado el impacto del hombre sobre los ecosistemas naturales. Patricio, te puedo preguntar, ¿qué decisiones crees tú que podrían tomarse con esta información que hoy día no se están tomando, dentro de las que tú veas más importantes? Seguramente son muchas, pero... Bueno, yo creo, lo más clave, esta visión integrada a nivel comunal es súper valiosa, porque de hecho no la teníamos, así de simple, no la teníamos. Pero además de eso, el dato mismo hay como derivadas que son súper interesantes. Por ejemplo, los vacíos en la base de datos. Ahí automáticamente aparece una necesidad urgente de completar esos vacíos, ¿cierto? Ahí hay todo tipo de avances que se pueden hacer en ese ámbito. Está el tema de los vacíos en la base de datos, y que llenar esos vacíos implica mejorar este tipo de resultados, sí o sí. Y luego también está el dato ya más asociado a cosas específicas, por ejemplo, la capacidad adaptativa, este tamaño, esta amplitud del nicho, zona, por ejemplo, lo que se observa en la costa de la zona costera de la segunda y tercera región, que son zonas súper acotadas especialmente, incluso de la cuarta también, pero que concentran una gran cantidad de especies restringidas y con nicho restringido.
restringidas espacialmente, geográficamente, y además con un nicho restringido. Entonces, todas esas cosas que también ese dato, si se sabía, pero al verlo en el total, con las 3.000 y tantas especies analizadas, es distinto. Gracias. Parece que no hay otras preguntas y estaríamos bien en el tiempo. A lo mejor después al final cualquier cosa la pueden dejarla para el final. Así que así podemos pasar a la presentación de Alejandro Miranda, también de unos 20 minutos, máximo 25. Gracias, Patricio. Gracias. Gracias, Cecilia. Voy a compartir, te voy a pedir que me confirmes que está todo bien. Ahí. ¿Está todo bien? Sí, Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Espérate, deja arreglar esto. Ya, ahora sí. Ya, mira, quise partir, bueno, yo pensé que tenía más tiempo, pero tengo menos, así que voy a ir rápido. Quise partir con esto que fue preparado más bien por el equipo directivo del proyecto, ¿ya? Y que, a ver, este proyecto nace desde, todos aprendimos muchísimo en este proyecto, en cómo poder enfrentar cosas que pensábamos que la teníamos clara en qué es la exposición, qué es la vulnerabilidad, si es sensibilidad o no. Entonces, finalmente, hay tantos ámbitos o tantas variantes que uno se puede incluir, digamos, en este tipo de análisis, en donde me acuerdo que René y Francisco dijeron, mira, esto es una caja de herramientas, en donde no todas las herramientas sirven para lo mismo, y hay herramientas que te pueden servir y otras no. Y en este caso todo va a depender de la pregunta, el objetivo con el cual se quiere usar esta herramienta. Por lo cual, por ejemplo, lo que decía recién Patricio, que la exposición en la biodiversidad se podría haber usado de una manera o de otra, eso hay que tenerlo muy claro cuando se utilicen los datos de esta plataforma. Y por lo demás, saber de que hay todo está la metadata de todos los datos, también está la metodología detallada de cómo se hizo cada cosa. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? O sea, puede servir para muchas cosas, pero también puede no servir para muchas otras, ¿ya? Y lo otro es que también acá, esto también me lo robé de la presentación del directorio del proyecto, y que es que aquí nosotros estamos hablando principalmente de amenazas climáticas. O sea, todo el sistema terrestre está, digamos, amenazado por distintos tipos de amenazas. Nosotros nos fijamos puramente en las climáticas, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo súper claro. Puede haber otro tipo de amenazas o impactos o lo que fuera, pero nosotros nos concentramos puramente en esta, ¿ya? Y, bueno, nos piden a nosotros primero identificar un sistema el cual vamos a poder nosotros evaluar, ¿ya? Identificar a su vez cuáles son sus amenazas climáticas particularmente, y también poder caracterizar el sistema, esa exposición y sensibilidad, para poder llegar a esta fórmula de acá, que también parece muy sencilla, pero es bien, digamos, complejo de construir, que es que el riesgo es igual a la amenaza multiplicado por la exposición y multiplicado también por la sensibilidad, ya que cada uno es un factor numérico que nos va a dar el riesgo final. Y todo esto, por supuesto, con mapas. O sea, necesitábamos poder tener datos y que esto se pudiera expresar en el espacio a alguna escala que fuera coherente con respecto al sistema que nosotros estábamos analizando, ¿ya? En este caso, a mí me tocó, por supuesto, bosque nativo y plantaciones forestales. A mí cuando me invitan ahí a mediados del 2019, me piden de que analice el sistema bosques. Y cuando me piden que analice el sistema bosques, en bosques estaba incluido los bosques nativos y las plantaciones forestales, ¿ya? Entonces, luego de discutir con el equipo directivo, acordamos de que en realidad eran dos sistemas totalmente diferentes que funcionan distinto, tienen exposiciones, tienen amenazas diferentes, entonces por lo cual decidimos tratarlos como dos cosas totalmente distintas, entonces hacerles cadenas de impacto particulares para cada uno de esos sistemas.
Y bueno, en esa parte participó también colegas como Jaime Carrasco del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Rayén, Ítalo, Antonio Lara, Mauro González y Addison Altamirano acá de la Universidad de la Frontera. Bueno, aquí también venía otra de las complejidades, hay efectos directos y también efectos indirectos de las amenazas del clima. Por ejemplo, un efecto directo es, nosotros sabemos que si tenemos un jardín y no lo regamos, ese jardín se seca. Bueno, lo mismo puede pasar con el bosque nativo, por lo cual ese puede ser un efecto directo de la falta de precipitación. Pero por otro lado, hay efectos indirectos, es decir, condiciones que generan los cambios en el clima o las condiciones meteorológicas para que se produzcan otras cosas, como por ejemplo los incendios, ¿ya? Los incendios no son, de hecho, un efecto directo del cambio climático, sino que son indirectos. Es decir, si aumenta la temperatura, probablemente va a aumentar el riesgo de incendio, entonces ese es un efecto directo, indirecto del aumento de las temperaturas, más allá del efecto directo que pueda tener sobre las plantas. Bueno, y estos efectos directos e indirectos también tienen distintas expresiones en distintas partes del mundo, entonces necesitamos definir cómo eso ocurría acá. Pero bueno, cuando nos invitan, también estábamos en un contexto en donde era bastante evidente cuál era el principal impacto, y esto también está respaldado por la literatura internacional, en donde ahí se ve en ese gráfico, la sequía es uno de los principales efectos directos y a su vez indirectos, ¿ya? Como disturbio en los bosques, digamos, bosques nativos y también plantaciones forestales. Entonces, ¿cuál era el escenario? Bueno, este es un gráfico más actual, pero ¿cuál es el escenario en el cual estamos enfrentados y en el cual construimos este mapa? Es que, a ver, en el eje Y, digamos, está la temperatura máxima promedio. Cada puntito es un año, ¿ya? La temperatura máxima promedio en el eje Y, en el eje X está la precipitación anual. Y si se dan cuenta, todos los puntos estos naranjos, que son los años de mega sequía, están ubicados, agrupados en un lugar, en donde hay menos precipitación, pero a su vez en donde hay mayores temperaturas. Entonces tenemos ese doble efecto, no solo la precipitación, sino que también tenemos los años combinados de mayor temperatura, ¿ya? Entonces ese es el escenario con el cual nosotros teníamos que construir esta, digamos, esta ecuación y poder expresarlo, digamos, en mapas que acordamos también con todo el equipo y se acordó con las distintas cadenas de impacto de que todo esto fuera a nivel comunal. Entonces todo además lo teníamos que resumir a nivel comunal y cada uno de estos factores o coeficientes teníamos que poder hacerlo a nivel comunal, ¿ya? Entonces, construimos estas 4 cadenas de impacto, ¿ya? Aquí arriba, por ejemplo, se ve el bosque nativo, en donde tiene un efecto directo, ¿ya? Del clima, en donde se resume la temperatura y la precipitación. El cambio, digamos, de temperatura y precipitación como un efecto directo en los bosques nativos. Para lo cual teníamos que definir su exposición. En este caso nosotros usamos cuánto bosque hay en esa comuna. ¿Ya? O sea, usamos la concepción al revés de lo que explicó Patricio recién, ¿ya? Entonces, nosotros básicamente en la exposición queríamos saber cuánto hay y dónde está, y si hay más, hay una mayor exposición, ¿ya? Luego la amenaza, por supuesto, era un índice combinado entre precipitación y temperatura. Luego la sensibilidad, se las voy a explicar mejor, pero en resumen, para el bosque nativo utilizamos 2 tipos para esta cadena de impacto, nosotros queríamos ver cuál era el peligro de la pérdida, o el riesgo de la pérdida de productividad de los bosques, que por eso ahí lo expreso en un árbol medio seco, ¿ya? La otra cadena de impacto era la exposición, lo mismo en bosque nativo, pero a su vez las olas de calor en función a su efecto en el aumento de los incendios, ¿ya? Entonces la sensibilidad tenía que ver con la probabilidad de que ocurra un incendio, ¿ya? Y exactamente lo mismo, pero por otro lado en plantaciones forestales, en donde cambia la exposición en función a dónde están y cuánto hay de plantaciones forestales en cada lugar. Entonces, exposición para ambos
aquí teníamos, como les decía, para cada comuna calcular cuánto había de cada uno de los dos sistemas, ya que eso es lo primero que hicimos. Entonces, bueno, me imagino, es bastante conocido el land cover de SAO, ya que se publica el año 2016, pero que es un land cover del año 2014, es decir, dice qué había en cada píxel de Chile, pero para el año 2014. Eso es muy beneficioso, pero también tiene sus restricciones de uso. ¿Ya? Si nosotros lo queremos llevar al 2019, tenemos que actualizarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué hicimos? También utilizamos bases de datos públicas, en este caso el catastro de bosque nativo, y por otro lado, los datos globales de pérdida de bosque e incendios forestales. Entonces, combinando estas bases de datos, logramos tener una base de datos, digamos, actualizada del bosque nativo, en donde le quitábamos todo lo que se había perdido. Por ejemplo, el año 2017 se quemaron 70.000 hectáreas de bosque nativo, entonces eso no se daba cuenta en el land cover de SAO de esa pérdida. Hay programado. Claro. Mauro, ¿abriste el micrófono? Ya. Bueno, lo mismo para plantaciones forestales. Ese land cover lo que tenía eran las plantaciones forestales que estaban en pie ese año. Entonces, por eso habían menos plantaciones forestales de las que realmente hay, o de lo que el uso de suelo implica. Entonces ahí, bueno, cada píxel entra en un árbol de decisiones, y finalmente aparece como con un píxel actualizado de su cobertura actual. Y así, bueno, más o menos, esa era la distribución que encontramos de bosque nativo, con aproximadamente 13 millones de hectáreas para todo Chile, un poco más, por supuesto, y las plantaciones forestales también concentradas más bien en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, etcétera, como es conocido. Pero bueno, ahí teníamos la exposición, dónde estaban estos dos sistemas que nosotros queríamos evaluar. Y finalmente con esto construimos un índice de exposición, que es llevarlo entre 0 y 1, en donde 0 es no hay nada de bosque nativo o plantación forestal, y 1 es la comuna que tiene más bosque nativo o plantaciones forestales. Y más o menos, como se ve en el mapa, se veía finalmente nuestro análisis y el primer factor dentro de esta fórmula de riesgo. La sensibilidad aquí también puede ser discutible, pero bueno, nosotros lo asumimos de esta manera. En este efecto directo de los incendios forestales, nosotros definimos que la sensibilidad era el riesgo de que se inicie un incendio. Es decir, la sensibilidad se la daba si es que el bosque o la plantación estaba cerca o estaba en algunas condiciones ambientales en las cuales era propenso se genere un incendio. Ya para este caso, nosotros lo que hicimos, si ven ahí en el mapa del lado izquierdo, todos esos puntos son puntos de ignición, de algún incendio, digamos, entre los años 2013 a 2015. ¿Ya? Entonces ahí le asignamos variables que tienen que ver con las coberturas del suelo, con variables antrópicas, distancia a camino, densidad poblacional, etc. Y también a otras geográficas o topográficas, como pendiente, latitud, longitud y otras. ¿Ya? Entonces nosotros queríamos ver bajo qué condiciones es más probable que ocurra un incendio. ¿Ya? Entonces, bueno, por supuesto, construimos un modelo y logramos recrear cuál era el riesgo de ignición para cada comuna. Lo sacamos para todo Chile y luego lo resumimos para cada comuna cuál era su riesgo su sensibilidad en términos de su probabilidad de inicio. Y por otro lado, aquí me cambio un poco, eso era sensibilidad en términos de los incendios. Y aquí me cambio un poco en términos de la sensibilidad del bosque nativo en particular a la combinación de disminución de precipitación y aumento de temperatura. Y para que lo entiendan bien, ¿qué es lo que utilizamos como variable de respuesta? Esta foto es importante. A ver, aquí yo les muestro una foto que saqué el año 2010, ¿ya? Y fíjense los árboles de atrás y las ramas que están acá al lado. Y se ve que hay un cambio en el tiempo. Esto fue tomado el año 2014. Entonces, viendo esto, dado que el año 2010 había comenzado la mega sequía, el año 2014 ya se veía ciertos efectos en el bosque. Ya se dan cuenta, estaba verde, después estaba más café. Bueno, eso se puede medir a través de sensores remotos. ¿Qué tan verde está la vegetación? Y en este caso, como efecto de la megasequía. Entonces, calculamos
este índice de vegetación para todo Chile, ¿ya? En donde muestra qué tan verde está el bosque en unas series temporales del año 2000 hasta el año 2019, que es donde nosotros hicimos nuestro análisis. Y cómo planteamos nosotros el análisis, en donde si es que no había cambio en la serie temporal, quiere decir de que ese bosque era más resistente, digamos, a la sequía y a la precipitación, a la sequía y al aumento de la temperatura, y si es que había una disminución o había una mayor pendiente de esa serie temporal, quería decir de que era menos resistente a los cambios en las condiciones climáticas. ¿Ya? Y así, ese es, por ejemplo, el mapa de tendencias del índice de vegetación que usamos. A cada uno de esos píxeles que teníamos como variable respuesta, cómo habían respondido desde el año 2000 al año 2019 a los cambios de temperatura y precipitación, le asignamos también otras variables que nos pudieran ayudar a entender qué otras condiciones que tienen que ver más con dónde está ese bosque, como por ejemplo, elevación, pendiente, exposición, la forma del terreno, los índices de humedad topográfica, el contenido de humedad, la profundidad del suelo, todos son variables que nos pueden entender cómo localmente un bosque puede ser más o menos sensible a los cambios en las condiciones de precipitación y temperatura. ¿Ya? Entonces relacionamos estas variables respuestas que tienen que ver con el cambio en la vegetación y las variables predictoras como son las condiciones, cambios en las condiciones climáticas, pero también en estas condiciones locales, no cambios, pero en qué condiciones locales estaba cada uno de esos bosques para poder identificar cuáles eran más sensibles. Ya, y así es, este es el modelo para todo Chile, pero también después lo hicimos, no sé si lo tengo, no, ya. Esto también lo hicimos para cada una de las formaciones vegetacionales de Chile, pero bueno, este es el modelo de todo Chile, en donde nos indica, por ejemplo, a mayor elevación, el bosque no era menos sensible. Lo mismo con el índice de humedad del suelo y el índice de humedad topográfica, que nos ayudaron a explicar qué bosques eran más sensibles a los cambios en precipitación y temperatura. Y de la misma manera, ahora pero volviendo a los incendios forestales, ¿ya? Nosotros necesitamos definir cuál era la amenaza climática, ¿ya?, que podía entrar en la ecuación de riesgo por incendios forestales. ¿Ya? Entonces lo que hicimos fue analizar una batería de variables y finalmente encontramos que la que más relación tenía con el área quemada era el número o el promedio de días al mes que tenían más de 30 grados. Entonces los meses que tienen más días con más de 30 grados, en general se quema un mayor número de hectáreas. ¿Ya? Entonces ese fue el índice climático que nosotros usamos para definir la amenaza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, si lo ven, aquí este gráfico de acá muestra que cuántos meses tienen entre estos valores de número de días sobre 30 grados. Y así, si se dan cuenta, hay una leve tendencia, van disminuyendo a que más días con sobre 30 grados son menos, pero aún, y aquí en este gráfico de abajo, lo que se ve es que el área quemada total por mes se acumula más en meses que tienen un mayor número de días sobre 30 grados, a pesar de que son menos. ¿Ya? Ya, y cambiándome nuevamente al efecto sobre el verdor de la vegetación, el mismo modelo que les mostré anteriormente para todo Chile, pero ahora viendo qué variables climáticas eran las que influían más en esta pendiente, digamos, de disminución del verdor, en donde, por ejemplo, se ve el efecto de la precipitación, de las temperaturas y de las olas de calor, las que finalmente complementamos para poder definir un índice de amenaza. Entonces, bueno, nuevamente, esta era la tarea, construir esta ecuación,
¿ya? Y les muestro algunos resultados de la combinación de todas estas cosas, ¿ya? Acuérdense, exposición, exposición, sensibilidad y vulnerabilidad. En este caso, por ejemplo, acuérdense que para cada, como nosotros construimos distintas cadenas de impacto, tenemos distintos mapas, ¿ya? Entonces, en este caso es el mapa de riesgo de incendios en plantaciones forestales, específicamente, ¿ya? Y aquí en el mapa lo que se ve es cuál es la amenaza presente, ya que esto fue calculado, como con lo que decía Patricio, hasta el año 2010, que esto es en índice de olas de calor, que es lo que le había dicho, nosotros encontramos que era el índice que mayormente explicaba el área quemada, y cómo va a ser ese índice, pero en el futuro. ¿Ya? Eso es lo que muestra acá este mapa. Alejandro, ya llevamos 20 minutos para que vayas cerrando. Ya, sí. Ya, entonces lo mismo aquí se puede ver el riesgo presente dado la amenaza y el riesgo futuro. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que se puede ver. Bueno, aquí lo mismo, pero para bosque nativo, y esto es el índice combinado de olas de calor y sequía. Esto es la exposición de bosque nativo. Si se dan cuenta, por supuesto, el bosque nativo se concentra más en el sur de Chile, desde la región de la Araucanía hacia el sur. ¿Ya? El índice de sensibilidad, que tenía que ver con estas condiciones locales que podían hacer más sensible un bosque, como por ejemplo estar lejos de fondos de quebrado, o en zonas en donde no hay un índice de humedad topográfico tan alto, etcétera, y otras variables. Y si se dan cuenta acá, la zona de mayor riesgo, dado esta amenaza, no se concentra en la zona donde más bosque hay, sino que se concentra casi en la zona donde menos bosque hay, que es justamente la zona central de Chile, entre las regiones de Valparaíso y la región de O'Higgins. Y ahí ese era el riesgo y amenaza presente, y este es el riesgo y amenaza futuro. Bueno, esto yo creo que me lo voy a saltar, pero quiero solamente contarles de que en el transcurso de cuando estábamos haciendo este mapa de riesgo climático, y en el proyecto nos encontramos, y que un poco corrobora lo que la plataforma que formamos, que puede ser relativamente útil, dado que refleja lo que finalmente ocurrió o está ocurriendo en el bosque esclerófilo. Esta es una imagen del 2019 de un bosque en la cordillera de la costa de la región de Valparaíso, ¿ya? Y dado que el 2019 fue una hipersequía seguido de toda la mega sequía, lo que nos hizo proyectarnos sin querer en muchos años hacia el futuro, justamente esa zona que tenía uno de los mayores riesgos de cambio por efectos del clima, se veía así, y probablemente las únicas zonas que lograron salvarse, digamos, los únicos refugios, fueron justamente estos fondos de quebrada, en donde el bosque esclerófilo logra de alguna manera mantener esa productividad fotosintética. Ahora, por supuesto, el bosque se ha logrado recuperar, dado que el año 2020 fue un poco más lluvioso, pero está en ese proceso probablemente de transición que lo hace un sistema mucho más inestable. Así que nada, eso. Gracias, Alejandro. Les pido disculpas porque habían también antes preguntas en el chat, entonces lo que vamos a hacer, unas que hay para Patricio, que son de antes de las 5:30, de Nicole y Alex. Patricio, si después las puedes leer, y al final te damos un tiempo para que las respondas. Y en el caso de Alejandro, hay una pregunta de Horacio y una pregunta hay un par de preguntas, si las ves en el chat, si las quieres responder. Dice, ¿podrías mostrar el modelo? Bueno, el primero es ¿podrías mostrar el modelo estadístico de IAC? Dice, hay interacción de las variables climáticas con los factores fijos, elevación, pendiente. Y otra de Horacio Guilabert, ¿cómo se puede interpretar una probabilidad de incendio en el rango 0.9 a 1? ¿Es seguro que hay un incendio en ese píxel? Si las quiere la responde ahora, si quiere lo piensa y la responde al final.
No, la respondo. A ver, ¿cuál era? Ahí está, mira. La de Horacio. De Horacio y de Iac. ¿Cómo se puede interpretar? Sí. ¿Cómo se puede interpretar una probabilidad de incendio en un rango de 0 a 1? Seguro que hay un incendio en ese píxel. Bueno, más bien en ese píxel, en este caso es en esa comuna. Porque todo lo tuvimos que llevar a la escala comunal. Entonces hay un, digamos, promedio de todos estos píxeles de riesgo que nosotros logramos predecir, lo llevamos hicimos un promedio comunal. Y puede interpretarse, claro que hay que interpretarlo no como que mañana va a ocurrir un incendio en ese lugar, sino que hay una escala de tiempo en el cual es más probable de que un incendio ocurra en ese lugar. ¿Ya? Nosotros lo hicimos con una escala temporal de 3 años, o sea, utilizamos 3 años de datos para poder calcular esa probabilidad. Y la otra es la de Iac, que está justo arriba, sobre el modelo estadístico y la interacción de las variables climáticas con factores fijos, como elevación y pendiente. Sí, puedo. Buenas tardes, soy el Laque, que no sé por quién aparece. Soy Luis Cifuentes, pero no aparece mi nombre. Decía Iac. Oye, muy buena la presentación, harto detalle. Mi pregunta tiene que ver con esa interacción y con el riesgo que calcularon, si es que es absoluto, o sea, cuánto se pierde o si es relativo. Porque, claro, las partes donde no hay mucho bosque, pierdes un poco y se acaba el bosque, pero el efecto en forma relativa puede ser menor que en partes donde ya hay más bosque. Eso, para entenderlo, eso. No calculamos la probabilidad de pérdida de bosque, sino más bien el riesgo que está compuesto por exposición, sensibilidad y amenaza. ¿No? O sea, pero... No, pero es un riesgo absoluto. O sea, ustedes calcularon este índice de verdor. O sea, en el fondo, ¿cuánto cambia el índice de verdor en un píxel? Sí, pero eso, claro. No, ya entiendo. Sí, pero eso lo hicimos para poder definir cuáles eran las variables que más influencia tenían o cuáles podían ser las amenazas. Entonces, para poder definir las amenazas, nosotros incluimos una serie de variables climáticas y las que terminó siendo más relevante son las que nosotros usamos en nuestra ecuación. No quiere decir de que ese peso que tenía esa variable lo usamos finalmente para calcular el riesgo, sino que es relativo. Esta es la mayor amenaza, entonces es desde aquí hacia arriba, claro. Perfecto. Porque mi pregunta, si hay interacción, ustedes usaron pendiente, altitud, eso te puede cambiar el impacto de los cambios de temperatura en el verdor. Entonces ya no es solo que te digan esta es la más importante, pero puede que la magnitud del impacto sea el doble a mayor altitud o menor altitud o dependiendo de la pendiente. Entonces ahí yo creo que se puede sacar más información que considera entonces más detalle en el terreno. Perfecto. Gracias. Vamos a seguir entonces con la presentación de Francisco Mesa y como les digo, si quedó algo al último podemos retomar alguna pregunta. Así que Francisco, unos 20 minutos. Quedamos. Con mucho agrado. La pregunta clásica que uno hace es si están viendo la pantalla de uno para poder comenzar. Sí, pero no, ahí está bien, ahí está listo. Sí, ahora lo pongo en modo de presentación. ¿Ya? Bueno, a ver, mi rol dentro de ArcClim era doble. Por una parte, yo fui parte del equipo coordinador, junto con René, con Susana y Andrés Pica, pero a la vez también tuve la oportunidad de encabezar un trabajo que hicimos en agricultura. Y agradezco entonces aquí públicamente a las personas que
como siempre, hacen mucho más trabajo que uno y que tienen que recibir todo el crédito. Aquí está Catherine Duarte, Diego González, Valentina Jara, David Morales, y un colega de Washington State University que se llama Claudio Stockel. Así que vamos a lo nuestro. Para contarles un poco la agricultura, en el fondo lo que nos interesa es ver cuáles van a ser los riesgos asociados al cambio climático. Por supuesto, pueden ser de muchas índoles. Podría estar conceptualizado como cuál sería el riesgo para la agricultura de una sequía de una cierta magnitud, o el riesgo para la agricultura de una ola de calor en particular. Pero hay otro riesgo que en el fondo es más estructural, y que es el que pretende capturar en este sentido nuestro mapa, y que está vinculado a cuál es la pérdida de productividad que tiene la agricultura en función de los cambios climáticos como los estamos conceptualizando. Entonces, les voy a contar básicamente qué es lo que estructuramos, cómo lo hicimos, y de ahí un barrido de unos pocos resultados, para que entremos a una conversa. En este sector de agricultura nosotros identificamos 14 cadenas de impacto. Podríamos haber seguido con algunas más porque había material para hacerlo, pero ya esto era bastante complejo. Y lo subdividimos en unas cadenas de impacto asociadas a los cultivos anuales más importantes, el trigo, que es el cereal más importante dentro de Chile todavía, ¿verdad? La papa, maíz y el poroto, 4 cultivos anuales más significativos. 2 de ellos fueron trabajados en su condición de estar bajo riego o bien bajo secano. Después les voy a mostrar cómo es que uno hace eso. En la fruticultura identificamos cadenas de impacto asociadas a la producción de almendro, de nogal, de cerezo y de manzano. Incluso no aparece en ArcClim, pero también trabajamos algo en vid vinífera, que podría haber aparecido. O sea, potencialmente hay espacio para crecer con 1 o 2 cadenas de impacto más. Y en el ámbito de la ganadería, ahí lo que hicimos fue trabajar primero las praderas naturales de la zona sur, de la zona de la región de la Araucanía a la región de los lagos fundamentalmente, y en función de eso conocer qué es lo que podría pasar con la producción de bovinos de carne, bovinos de leche y ovinos. Dime un segundito por favor, porque necesito hacer una cosita acá, disculpen. Volví, disculpen, ahí tenía un pequeño problemita interno doméstico. La amenaza, como yo les decía, corresponde efectivamente al cambio climático y no a eventos extremos específicos. Esto significa que en la serie de tiempo, ¿qué es lo que ocurre con la producción de todos estos cultivos en la medida que la temperatura aumenta, que las precipitaciones disminuyen? Y por lo tanto lo que estamos viendo es algo mucho más complejo y más integral quizá, que 1 o 2 extremos climáticos derivables desde los nuevos escenarios de cambio climático. Para trabajar esto lo hicimos con el modelo CropSist y también con un modelo que se llama modelo Simple, que fue desarrollado por unos colegas en Estados Unidos, y nosotros le hicimos una modificación para trabajar las especies frutales y tratar de estimar, según nuestro mejor conocimiento, cuáles debieran ser los impactos en la fruticultura. Y finalmente trabajamos un modelo de capacidad de carga para la producción animal. O sea, cómo traducíamos productividad de praderas en litros de leche o en kilos de carne, era en función de la capacidad de carga que ellos podían tener. ¿Qué más? El World Package de Agricultura hizo un trabajo bastante exhaustivo en términos de modelos, porque lo que hicimos fue desarrollar cada una de las simulaciones para 5 GCMs, o sea, esto significa un gran esfuerzo de simulación computacional para después, en el fondo, condensar todo por la vía de promedios de lo que se llaman los ensambles que se logran a partir de estas metodologías. Esto es una cosa que la literatura ha mostrado que es la manera más correcta
de trabajar, puesto que cuando uno sintoniza con un modelo en específico, la verdad es que está dejando de capturar un montón de varianza que hay inherente, y no tenemos la certeza de que cualquiera de los modelos sea particularmente bueno o ducho en reproducir las condiciones de clima futuro. Recuerden que la grilla climática que nos ofrece Archimedes de 5 kilómetros, nosotros construimos una base de datos de las propiedades físicas de los suelos, también con la misma posibilidad de resolución e interacción a 5 kilómetros, y lo que estábamos tratando de hacer era simular qué es lo que pasa con cada uno de estos sistemas, los 14 cadenas, con 30 años en el periodo presente, 30 años en el periodo futuro, con un paso de tiempo diario, y comparar el promedio del desempeño. Entonces, básicamente esto es la sobreposición de capas de información, la capa de información climática, la capa de información de suelo, la capa de información también que refleja cómo se produce particularmente estos cultivos, y recurrimos un poquito a computación paralela en varios, no quiero hablar de supercomputadores, pero computadores de gran rendimiento, como para generar la información que estamos presentando. Esto es un ejemplo de qué es lo que uno puede obtener. No es lo que aparece en ArcClim, pero esto es una de las salidas, por ejemplo, en que nos hablaba de cuáles son los rendimientos para el cultivo. En este caso es un cultivo de papa, en términos de materia seca. Cada uno de los puntos que ustedes ven es un lugar donde se ejecutó, está filtrado por la exposición, que nos habla de que efectivamente en ese punto, en esa comuna, haya un cultivo que esté desarrollándose como el cultivo de papa, ¿verdad? Que se produzca en esta región. Entonces, hay una densidad de información que es bastante importante, bastante grande. Desde el punto de vista de exposición y sensibilidad, la exposición fue calculada en función de la superficie de los cultivos, como les acabo de mencionar. Entonces, hay comunas que tienen 0 superficie de frijol, aunque uno simule qué es lo que podría pasarle al frijol o poroto en estas condiciones, obviamente va a quedar minimizado por el hecho de que no tiene una superficie actualmente de cultivo. Y construimos, esto fue una discusión que tuve con René al respecto, dijo que necesitábamos un valor adicional que nos hablara de cuán sensible podía ser, entonces construimos un indicador más bien indirecto de cuál podría ser la sensibilidad, cuánto más susceptible podría ser un tipo de sistema de producción en función de algunos indicadores sociales y económicos que podrían hablar del tipo de agricultura que se hace. Entonces estamos hablando de un indicador compuesto por la presencia de medianas y pequeñas explotaciones, población rural, diversidad de cultivos, número de embalses, proporción de usuarios en edad, etc. O sea, hay factores que modularían los impactos en el rendimiento. Intentamos, a pesar de que no lo estamos utilizando en el cálculo del riesgo, producir un índice de capacidad adaptativa. Ese no aparece en ArcClim como un mapa descargable, pero sí aparecen los informes, y estamos viendo también indicadores que sean indirectos. Yo todavía no estoy muy convencido acerca de cómo pueden estas cosas utilizarse efectivamente para generar un nuevo número que nos hable del riesgo. Por lo tanto, explícitamente lo dejamos como una adenda al informe de este proyecto, pero en el futuro esperamos desarrollar un poquito más esa metodología y alcanzar la manera de combinarlo eficazmente. La exposición y amenaza. La exposición, recuerden, es superficie, la amenaza es el cambio en el rendimiento. Igual lo escalamos de 0 a 1 siguiendo a un diagrama de flujo, y finalmente calculamos el riesgo en función de la intersección de estas distintas capas con una amenaza escalada mucho más sensible, mucho más mayor es la amenaza si es que la pérdida de rendimiento es superior, por ejemplo, a un 15% del rendimiento actual, mucho menos es que ese cambio de rendimiento es inferior. E incluso en el caso de agricultura es posible encontrar oportunidades, vale decir, momentos o lugares, condiciones en los cuales
el cambio de clima podría potencialmente ser beneficioso desde el punto de vista estrictamente de la productividad de estas especies. Ejemplos, nada más, porque ustedes se dan cuenta que no tiene mucho sentido que yo vaya cadena por cadena explicando cada una de las cosas, pero para que ustedes comprendan y puedan navegar a través de ArcClim desde el punto de vista de agricultura. Este es el caso del trigo bajo riego, de izquierda a derecha. Nuestra amenaza es cómo hemos traducido los cambios en el clima mediante esta batería de simulaciones computacionales en pérdidas de rendimiento, desde una escala que está a 800 kilos de materia seca por hectárea año, 400 sin cambio, o pequeños incrementos en esto. Para el caso del trigo, cómo es la distribución del número de hectáreas que están siendo cultivados por comuna. Es una información que se obtiene en una combinación de la información censal más lo que practica como encuestas ODEPA cada año. El índice de sensibilidad de estos valores proxy hasta que finalmente podíamos componer nuestro mapa de riesgo, donde para el caso del trigo las productividades no cambian tan sustancialmente el caso del trigo bajo riego, y a lo mejor en esta región, en la región que sí podría ser del Maule y del Ñuble, uno encontraría los principales efectos. Otro ejemplo, lo mismo, manzano en este caso, cuál es la pérdida de productividad del manzano, cuál es la superficie cultivada, está el mismo indicador de sensibilidad, que eso está simplemente enmascarado si es que no hay superficie en estos, cultivada en esas comunas, hasta finalmente construir nuestros indicadores de riesgo. Bovinos de carne, la zona sur, eventualmente, estrictamente para este cambio en las condiciones promedio del clima y cómo podrían desempeñarse las praderas, podría tener en algunas regiones entre no cambio hasta un ligero incremento, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa bastante marginal. Probablemente las productividades están en el orden de un 5 a un 10% superiores a las condiciones actuales. Ahí está, a lo mejor dentro del margen de incertidumbre. Aquí está la superficie con estas praderas, ¿verdad? El índice de sensibilidad ahora aplicado para las comunas que nos interesan, y finalmente lo que nos encontramos es que hay o muy bajo riesgo o una situación de ligera oportunidad en el caso de los bovinos. ¿A dónde puede uno, con esto quiero terminar con dos reflexiones adicionales, a dónde puede uno llegar con este tipo de cosas? Y refuerzo la idea que planteaba Alejandro en su intervención, en que lo que hemos hecho es también construir una herramienta, no es solamente un análisis desde el punto de vista de los riesgos del cambio climático, sino también una metodología y algo que podría ser perturbado y puede ser incorporado en futuros estudios. Como hemos desarrollado esto y contamos con una herramienta que es una gran batería de modelos de simulación en agricultura, nos podemos empezar a hacer preguntas de adaptación. Y aquí este es un experimento que yo llamo in silico, porque lo hago en el computador. Digo, ok, en función de este modelo que hemos desarrollado para estos cultivos en una cierta localidad, este es un caso puntual, veamos cuál es la posibilidad de encontrar los sistemas óptimos de producción para el tiempo presente. Vean ustedes cómo cambiaría la envolvente de esta superficie que nos marca rendimiento en función de distintos momentos de siembra y uso de nitrógeno, ¿verdad? Y estamos viendo que se encuentran distintos puntos óptimos. Y eso significa que hay posibilidades de adaptación, que por la vía de esta modelación estamos encontrando cuáles van a ser las mejores combinaciones futuras de cuándo sembrar y con qué nivel de insumo, por ponerlo en una matriz muy simple, podría cultivarse. O sea, este es un ejemplo de cómo esta herramienta puede ser usada. Es más, podemos encontrarnos con ciertas cosas bien interesantes. Esta figura parece rara, pero no es tan rara. Está graficando en el eje de las X distintos niveles de cambio climático, desde una situación actual a una situación en que tenemos cada vez un cambio climático de mayor intensidad. Y vemos acá cuál es el rendimiento óptimo, cuál es el uso óptimo de nitrógeno, y nos damos
cuenta de que existe una posibilidad de una situación de mala adaptación, ¿verdad? Si nosotros promoviésemos el uso de fertilizantes frente al cambio climático para capitalizar nuevas opciones de producción, eventualmente tendríamos un riesgo de mala adaptación. Y podríamos esperar sistemas de política para prevenir esto. Por ejemplo, cuán sensibles serían las decisiones frente a incrementos en el precio del insumo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas las podemos empezar a responder con estos modelos de simulación. También podemos empezar a buscar cuáles serían los idiotipos de variedades que se podrían desarrollar mejor con la vía de estos modelos. Decir, bueno, ¿qué pasa si podemos ir modificando a lo mejor el índice de sensibilidad a la sequía y cómo podemos ir compensando genéticamente por la vía de entre mejoramiento genético convencional o biotecnología, estar encontrando una posibilidad de hacerle frente a los futuros escenarios de cambio climático sin traducirse en pérdidas a los productores. Y la literatura, este es un paper de Morales Castilla del año pasado, la literatura nos muestra que en la medida que hay mayor diversidad varietal, estoy hablando de distintas cepas, porque este es un caso para el vino, por ejemplo, en la medida que hay mayor cantidad de cepas distintas, hay mayor posibilidad de tener resistencia de alguna manera o enfrentar de mejor forma los desafíos del cambio climático. Hay un poder buffer que ofrece el tener no solamente, supongamos, solamente Cabernet Sauvignon, sino tener Cabernet Sauvignon, Carmener, Carignan, Pinot Noir, y en la medida que tengamos una amplia gama de diversidad varietal podríamos estar preservando de alguna manera nuestra capacidad productiva en el futuro. Así que ya, voy a dejarlo hasta acá, porque de repente puede haber necesidad de hacer algunas preguntas que sería muy interesante si podemos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Ya hay algunas preguntas en el chat que son general, como dijiste tu doble rol, yo creo que ahí aparecieron, si tú mismo las puedes leer, pero te cuento que son, hay una de Natalia Alvial, no sé si la quiere leer Natalia o la leo yo. Dice, no me quedó claro cuál era la amenaza, porque puede que en algún lugar sea más fuego, más sequía, inundación, etc. ¿El modelo considera eso de manera global o dependiendo del sitio especifica la amenaza específica? Gracias. Sería bueno que aclararan para quién es la pregunta. Porque puede ser que no dice para quién es la pregunta, la hizo mientras exponías, Francisco. ¿Y está Natalia ahí para que nos aclare? Mira, por eso, Natalia. ¿Aló? Ahí está, sí, pues. Hola, buenas tardes. Sí, era para el que presentó el doctor. Para Francisco Mesa. Muchas gracias, Natalia. Te contesto inmediatamente. La amenaza en el caso de la agricultura es, en el fondo, el cambio de temperatura, el cambio de precipitaciones, el cambio en la velocidad del viento, el cambio en la humedad relativa, todo esto compuesto como la serie de tiempo que nosotros vamos a experimentar en los próximos años de estas variables meteorológicas. No estamos viendo una amenaza que sea, como tú colocas en el chat, algún evento extremo directo o bien algún elemento gatillado por el clima. Por ejemplo, el que tenga más fuego no es necesariamente climático, pero está, como demostraba Alejandro, está favorecido por las condiciones climáticas. En el caso de la agricultura, tú estabas viendo si actualmente tienes, voy a inventar, 900 milímetros de precipitación en una cierta zona, en los próximos 30 años tendrás 750, hay una caída de 150 milímetros de lluvia. En el fondo, ¿cuál es la capacidad productiva? ¿Cuántos kilos por hectárea tú puedes obtener en función de esa variación futura? ¿Entendió? Sí, entonces se toma como algo general con todas esas variables climáticas. Exacto, en conjunto. Por eso teníamos un problema en cómo lo mapeábamos como amenaza, porque es el conjunto de todas. Ya. Ok, gracias. Y hay otra pregunta de Nicole sobre, por ahí debe estar Nicole, pues si no lo leo bien, ¿estarán consideradas, dice, actualizaciones a los análisis de ARCLIN? De ser así, ¿cada cuánto tiempo? Buena pregunta, Nicole.
nosotros queremos que así sea y que ciertas actualizaciones sean relativamente fáciles. De hecho, ArcClim es una cosa que ya hemos hasta cierto punto traspasado al ministerio y que sabemos que cierto tipo de información podría ser relativamente sencillo actualizarlo. Si salen nuevos escenarios de cambio climático de aquí a 10 años más, por ejemplo, en un nuevo proceso, es posible que esos sean actualizables y que el explorador de amenazas sea fácil de ejecutar. Habrá otras en que vamos a tener que recorrer ciertos códigos. Yo creo que en el caso de agricultura, por ejemplo, es un poquito más complejo, es un poquito más pesado, va a estar toda la maquinaria para hacerlo, pero no es tan sencillo por lo que yo te mostraba, de que igual requirió de bastantes simulaciones para obtener los resultados. Gracias. Y hay una pregunta de Horacio Guilabert. Si la quieres leer, Horacio. También es para Francisco Mesa. Sí, bueno, en realidad puede ser para cualquiera de los tres, en realidad, pero yo en algún momento, o sea, participé en un proyecto que se llama Multiamenaza, y una de las cosas o una de las dificultades que nos topamos en esto es en componer de alguna manera a nivel más, es mucho más detallado, pero a nivel comunal, por ejemplo, un índice de riesgo multiamenaza. Entonces, la pregunta era si, usando esta información, se pueden identificar, por ejemplo, comunas que están multiamenazadas por el cambio climático, digamos, porque afectan sistemas, como los definió Alejandro, dominantes en esas comunas o no sé, estilos de vida o sectores económicos, no sé, es como una idea de componer un poco, usar toda esta rica información. Yo creo, Horacio, que el poner un solo indicador de multiamenaza tiene complejidades de cómo efectivamente tú haces la combinatoria, pero una forma bien sencilla, que es de alguna manera cualitativa o semi-cualitativa, sería listar cuántas amenazas de todas las que hemos puesto en ArcClim, cuántas amenazas tiene cada comuna, ¿verdad? O sea, si tú dices, tiene riesgo alto en fuego, tiene riesgo alto en la producción de manzano, tiene riesgo alto de ola de calor, no necesitas hacer un nuevo indicador que los articule, simplemente le dices al tomador de decisiones, mire, la comuna suya tiene 3 de los 18 inventados, o si lo podemos hacer por planeta, tiene 3 de las 55, el otro tendrá 12 de las 55, y a lo mejor ahí estamos ayudando a comunicar por dónde aprieta el zapato. Gracias. Habían quedado unas preguntas para Patricio. A lo mejor, Patricio, si las pudieras responder. Sí, bueno, era similar a la pregunta que después hizo Nicole sobre las actualizaciones y los modelos que se utilizaron. En el caso de biodiversidad ocupamos no una selección, se utilizó el modelo que preparó el equipo del CR2, que es basado en promedio de multimodelos. Se juntaron 30 GCM, modelos globales, y generaron un solo modelo que se aplicó en las distintas cadenas de impacto con esta visión temporal intermedia y con este escenario de emisión pesimista. Pero fue uno solo, no se hizo una selección. Gracias. Y Nicolás Álamos tiene levantada la mano. Sí, hola. Tengo una pregunta para Alejandro y Patricio igual, que tiene que ver con que de alguna forma creo que sus dos sujetos de estudio se entrecruzan, ¿cierto? De alguna forma los bosques están integrando la biodiversidad y es cómo conversan sus resultados que vienen de metodologías tan distintas, y si conversan y muestran, por ejemplo, se ve patente todo lo que está pasando con el bosque esclerófilo en los resultados de biodiversidad que mostraba Patricio, si logran, es cierto, estos umbrales de temperatura, como integrar esta información. Sí, bueno, como dices tú, pues completamente van en paralelo y se podrían integrar perfectamente. También tiene que ver con lo que decía Horacio, esto de llegar a con distintas cadenas de impacto a nivel comunal,
comunal tratar de generar índices más compuestos por distintas cadenas, pero se trabajó, yo creo, moción de orden nomás, porque eran tantos temas distintos, se trabajó en forma paralela, pero ahí no sé, Alejandro, ¿qué más se podría agregar como en términos de integración? Nada, que sí, pueden ser complementarios, como puede ser complementario con otros también, biodiversidad con agricultura, plantaciones con agricultura, o sea, todo, incluso aquí lo que hablábamos de estas multiamenazas, por ejemplo, también hay interacciones entre las distintas cadenas de impacto, o sea, probablemente lo que pase con la biodiversidad, como decía, puede quizás afectar la productividad en la agricultura, si aumentan los incendios, aumenta el riesgo en otro tipo de cadenas. Entonces yo creo que no solo aquí estas dos son complementarias, sino que son muchas más complementarias, ¿ya? Y que se interrelaciona, y yo creo que ese fue y esto no lo digo yo, lo escuché de quienes dirigieron el proyecto, y que en algún momento se decidió no hacer esta interacción directa, porque ya en realidad aquí lo que se trata de hacer es de manera más sencilla poder observar para cada uno de los sistemas cuáles son los riesgos, porque además acá tenemos que entender que la institucionalidad chilena funciona sectorialmente, entonces probablemente un sector agricultura no va a estar viendo, qué sé yo, lo que pasa con las mareas, no tengo idea, cuando probablemente debería ser, ¿no? Pero entiendo, un primer avance, un primer paso, la primera vez que se definen estos riesgos, un esfuerzo que entiendo implicó a muchísima gente y que no es fácil en términos de recursos ni otras cosas, así que yo creo que todas estas cosas después se pueden ir complementando. Los mismos usuarios pueden probablemente hacer estas interacciones y ver dónde coinciden bosques con biodiversidad, etc. Además, bueno, biodiversidad va mucho más allá que los bosques, así que por una parte está bien que estén bien separados. Sí. Eso. Gracias. En honor al tiempo voy a tomar las preguntas que hay en el chat y la mano levantada de Luis Cifuentes, y eso va a ser lo último. En el chat hay varios agradecimientos, felicitaciones, ¿verdad? Y un par de preguntas también para Francisco. Una es la de Luis Eduardo Villalobos sobre las principales amenazas para la agricultura de la zona central en la disminución del agua para precipitación y cuenca. ¿Es posible calcular si hay sobreasignación de los derechos de agua por cuenca? ¿Es posible agregar este tipo de factor como uno de riesgo? Y también para Francisco, voy a aprovechar de agregar la pregunta sobre si hicieron alguna charla sobre metodología de cómo gestionaron el equipo participante para desarrollar ArcClim, incluyendo las tecnologías utilizadas, esas de HISRISC, no sé quién es. Y después, como Luis tiene la palabra, él puede hacer la última y también un comentario que tenía. Gracias, Francisco. Gracias. Déjame contestar. O sea, primero agradecer las preguntas, son las dos súper buenas, porque una es bien técnica y la otra también tiene que ver con el proceso de la ArcClim. Entonces, para contestar la primera, que tiene que ver con si podríamos analizar cuán sobreexplotados pueden estar nuestros sistemas de recursos hídricos, subterráneos, superficiales. Yo creo que tenemos la potencialidad de hacerlo, pero no está listo todavía. Y aquí lo conecto con las múltiples amenazas. Hay un paso, una bajada que por temas de tiempo no logramos hacer, que tuvo que ver con el trabajo que hizo el grupo de hidrología y recursos hídricos, lo que podemos hacer, por ejemplo, en agricultura. Y yo necesito saber hasta qué nivel caen los caudales para ver si es que la agricultura se soporta o no. Y requeriría un paso más, pero están todos los elementos, creo yo, como para poder hacerlo. También requiere fraccionar el territorio de una manera distinta, que es comunidad no administrativa comunal, sino como una unidad administrativa hidrológica. De decir, ok, este es el espacio de la cuenca del Trapel, por ejemplo, este es el número de derechos que han sido asignados actualmente en cada uno de estos tramos de río, veamos cuánto cae cada uno de ellos y veamos qué es lo que pasaría con si podemos soportar la agricultura que conocemos o no.
Así que se me ocurre que uno podría hacerlo, pero no está listo todo. Y rápidamente con respecto al trabajo, la gestión, el cómo lo hicimos, la respuesta más honesta que yo puedo dar es que lo hicimos gracias a que teníamos un montón de gente trabajando con mucho entusiasmo y mucha flexibilidad. Y Patricio y Alejandro son testigos de eso y son personas que yo siempre he agradecido. Convocamos a científicos y grupos que sabíamos que tenían capacidades instaladas para hacerlo y que sabíamos que tenían también la buena voluntad de hacerlo. Y fuimos aprendiendo bastante en el camino, te puedo decir, desde el punto de vista de cómo íbamos gestionando estas cosas. O sea, creo que hubo mucho de diálogo con los grupos, mucho de talleres también, como para irnos dando a conocer qué es lo que estamos visualizando en esto, y también un poquito de fortuna, no usamos una metodología muy en particular en ese sentido. Aprendimos un montón, y probablemente haríamos las cosas un poquito distintas después. Gracias. Gracias. Entonces la última mano levantada que está de Luis Cifuentes. Gracias. Ahora estoy con mi nombre. Sí. Oye, Pancho, muy súper interesante esta cuestión. Una pregunta que distingue a la agricultura de los otros que hemos visto, los bosques, ecosistemas, es que la agricultura se puede decidir dónde, cómo se hace. Entonces, tú cuando calculaste el riesgo, tomaste la presencia hoy de estas plantaciones, por ejemplo, o futuras, porque lo interesante creo sería ver en qué partes se verán más afectadas posibles plantaciones y qué cambio habría que producir de aquí al 2050. A lo mejor no podemos seguir plantando viñas, no sé, aquí en el Maipo. ¿Eso lo puede hacer eso? No lo hicimos, porque como era un mapa de riesgos climáticos, de jugar con variables de adaptación, como que mitiga ya de alguna manera los valores, los riesgos que tú vas a obtener. La fotografía que tomamos es como bien tonta, es como qué va a pasar en el futuro si seguimos haciendo exactamente lo que hemos venido haciendo. Perfecto. Ya. Se puede hacer lo que tú dices, yo lo mostré en mi presentación de juguete, con estas cosas que son adaptaciones, pero la pregunta que tú planteas, que es hacia dónde va a ir la agricultura, dónde van a estar las plantaciones, es un poquito más compleja y es una que me encantaría que empezáramos a trabajar ya, que tiene que ver con modelos de uso del suelo. Y modelos de uso del suelo no como coberturas, sino al interior de esas coberturas, es decir, ya, los nichos de los paltos, ¿dónde van a estar en el futuro? ¿Se puede efectivamente, cuál es el otro habilitante para que se cultiven o no? Ese es un paso, yo creo, un poquito más complejo. Muchas gracias. Bueno, con esto ya son un poquito pasaditas las 6:30, así que vamos a dar por finalizado el seminario de ARCLIM. Y les damos las gracias a todos los participantes, a los expositores especialmente, en nombre del Centro de Cambio Global, del UC y del CR2. Y les dejamos invitados al próximo seminario que va a ser el 12 de julio. Y ahí van a recibir prontamente la información para esa jornada. Así es que gracias por asistir y hasta la próxima. Gracias, Cecilia. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.